Noches, profe. Buenas noches, chicos. Chicos, ya casi abro la cámara. Nada más regálenme unos segunditos. Estoy recibiendo a los participantes de la reunión. Ahí todavía se están uniendo compañeros. Ok, chicos, ¿cómo están? Yo bien, profe. Bien. Ok, chicos, ¿me escuchan bien? Claro que sí. Sí, ok. Bueno, chicos, les voy a comentar algo para Isaí y me parece que había otro compañero que me había mandado redacción. Isaí, usted me la puede reenviar. Es que vieras que yo cambié el celular. Entonces se me fue el chat que había. Y no lo rescaté. Pensé que sí se iba a guardar, pero no. Isaí, ¿usted me puede reenviar su redacción? Eso creo. Ok, envíemela, por favor. Y había otra persona que también me la había enviado. Si me hicieran el favor para mañana darle calificación, porfa. Revisión. Más bien, disculpen. Ok, vamos a iniciar la clase con el segundo tema de la parte de marque con X, ¿verdad? Selección única. Vamos a ver si meto acá en lo que Isaí me manda. Yo comparto, ¿verdad? Ya casi, chicos. Bueno, la semana pasada nosotros estuvimos viendo la parte de, em, vamos a ver, la parte de formas de tratamiento, ¿verdad? Y dijimos que de acuerdo al contexto en que nos encontramos, de la misma forma, y pues nosotros nos podemos dirigir a las personas, ya sea en el contexto formal e informal, sí, y cómo tratarlas, si las tratamos de usted, de vos, de tú. Chicos, el documento que yo marqué, compartí en la mañana, ¿me lo pueden reenviar, por favor? Tal vez Jorge, si estás por ahí, si ya hice ahí compartió, sí, la redacción. Perfecto, muchas gracias. Creo que había otro compañero que también me lo había enviado. ¿Ok? Si alguno tiene ahí, ajá, ok. Vamos a ver, ahí está el documento. Gracias. Gracias, Jorge. Ok, genial.
Ahí ya se descargó. Ok, yo lo estoy abriendo. Ok. Ahí ustedes me dicen en el momento que logran ver el documento. Como les decía, es la forma de tratarlos de acuerdo al momento y el contexto en que nos encontremos. Si lo trato de tú, si lo trato de vos, si lo trato de usted. ¿En qué momento yo tengo tanta confianza en una persona que la puedo tratar de tú o la puedo tratar de vos? O ya es algo más formal y lo debo de tratar de usted, ¿verdad? Ah, perfecto. Y ahí me llegó la otra redacción. Excelente. Compañeritos. Ah, muy bonita la letra. Excelente. La letra está muy linda. Ok, mañana reviso el contenido y se los envío. Bueno, chicos, si hay alguno que hiciera redacción en estos días, la puede enviar, ¿verdad? Mañana por la mañana le voy a hacer revisión y les envío las correcciones, ¿verdad? Ok, chicos, ¿pueden ver el documento? Ok, Isaí, Sí, ¿levantaste y la mano? profe, Ujú. en primera sí y segundo se me ocurrió algo. Cuando revises bien mi redacción y me digas en qué cosas debería mejorar, está pensando en hacer, eh, uno, trabajar en lo que puedo mejorar y dos, mientras en eso hacer la redacción una vez al día para, mm, Practicar. para practicar y para que se memorice lo más que pueda. Muy bien, excelente. Me parece súper bien la iniciativa que tenés. Muy buena idea. Te felicito, Isaí. Que yo sé que al principio te estaba costando, pero ya te veo más motivado. Ok, ya ahí tenemos el documento, ¿verdad? Ya sí lo estamos viendo. Bueno, yo te dije que sí. Sí, ok. Dice registro formal e informal en el lenguaje formal e informal, ¿verdad? Este tema va muy relacionado con el tema anterior, ¿verdad? Va muy relacionado con el contexto en el cual nos encontremos. Así como nosotros en la forma de tratamiento tratábamos a la persona de tú, de vos, de usted, igualmente hay un registro formal e informal en el cual nosotros tenemos que este, meternos, por decirlo así, y así de esa misma manera tratar a una persona. Ok, vamos a ver. La parte informal es en la que usamos cuando hablamos con un amigo, personas de confianza. A ver, vamos a ver, Berlín, Romero, cuando usted está en un momento informal, ¿cómo se dirige usted a una persona? Hola, profe. Hola. De ahí yo me dirigiría como de vos o tú. Sí, más que todo, Ajá. sí. Sí, muy bien. De vos, de tú, muy bien, ¿verdad? Pero, ok, este, ¿qué otras cosas? ¿Cómo se comporta usted en una parte, en un contexto informal? ¿Cómo te comportas? Vamos a ver, visualice usted, ¿qué edad tenés? Perdona, para ubicarme la parte social. 29, profe. Ok, vos sos joven, ¿verdad? Ok, estamos hablando que tenés amistades parecido, de una edad parecida. ¿Estás casada? No, No, ok. Entonces, todavía hay un contexto mucho más informal. ¿Sí trabajas?
¿o no? Sí, sí. Sí, ok. Entonces, ok, cuando salís con tus compañeros o salís con tus amigos, ¿qué cosas, como de qué hablan? ¿O cómo te dirigís a ellos? Compañeros, amigos. Cuando uno dice, ay, ojalá darnos una vueltilla y nos tomamos un fresquito, con una hamburguesa. ¿Y qué hacemos qué hacemos en ese contexto? Ay, profe, qué complicado. ¿Qué Es que hacemos? Ajá, digamos, yo trabajo y del trabajo a la casa, o sea, no soy de tener no así como salís amigos tanto, como, no salís sí, no tanto. soy tan sociable. Ajá, ok. Entonces, en tu casa, ¿tenés hermanos, tenés papás? ¿Vivís con tus papás? Sí, con mis hermanos, mis papás, mi Ajá. hija. Entonces, a tu hija, ubíquese un sábado, no trabaja sábados, ¿verdad? O ubíquese en la parte tarde-noche, ¿verdad? Que es que cuando uno ya normalmente llega a la casa, ¿cómo es ese contexto? Ay, profe, no sé cómo decirte, no, o sea, no sé, no sé cómo. Ok, vamos a buscar otra persona, vamos a ver, otro voluntario. Vamos a ver, Daniela. Daniela, usted tiene cara de que la parte informal le sale muy bien. Vamos a ver, Daniela, ¿estás por ahí? Sí, profe, aquí estoy. Sí, ¿qué edad tenés? 15. Ah, bueno, está más jovencita todavía. Daniela, por ejemplo, tenés amiguillos, ¿verdad? De ahí sí, Sí. ¿Vos salís con ellos? a veces. A veces. Cuando salís, como a qué lugares van? De ahí no sé, profe, la verdad, usualmente es en el colegio más que nada. Ah, ok, vas al colegio. Ok, y a veces cuando uno sale del colegio o sale de la U o sale del lugar, pues a veces uno dice, ay, un viernes, ¿verdad? Vamos bueno, ya bailar como que ya no es tan, la gente no lo hace tanto, ¿verdad? Pero ahora la gente lo que hace es como irse a una sodita y vacilamos y comemos algo, unas papitas, una hamburguesa, una empanadita, no sé y un fresquito, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Haces algo así? De ahí sí, profe, cuando hay plata. Cuando hay plata, exacto. Ese es el punto. Cuando hay platilla, ¿verdad? Cuando tenemos ahí como unos 2000 coloncillos, entonces ahí lo podemos hacer, ¿verdad? Pero a veces no tanto hablamos de plata, sino de comprar, sino de reunirnos. ¿Y qué hacemos? En el caso de Berlín y de Daniela, que fueron las que participaron en esta parte, vacilamos. Nos reímos, yo no tengo que cuidar tanto mi vocabulario, inclusive a veces se salen así palabrillas así como fuera de tono o un chiste porque estamos en un contexto totalmente relajado. O yo le preguntaba, por ejemplo, en el caso de Berlín, ¿verdad? ¿Es que te llamas? Así, ¿lo pronuncio bien? Sí, profe Berlin. Berlín. Ok, es en el caso de Berlín, que tiene hasta una chiquita, ok, en un contexto informal, Berlín no se prepara para llegar y decirle, ay, hola, ya vine, ¿cómo has estado? ¿Cómo está tu ¿Verdad que no? No, vos no planificas eso, simplemente uno sale deseando llegar a la casa y ver a las personas que uno quiere tomarse un cafecito, ¿verdad? Preguntarle a la chica cómo le fue en la escuela, si está en la escuela o cómo estuvo durante el día, etcétera, ¿verdad? Es un contexto muy relajado. Yo no tengo que maquillarme para eso, yo no, para estar en la casa, por ejemplo. Yo no tengo que ponerme ropa formal, más bien al contrario. En el caso de Daniela, cuando salimos con los amiguillos o amiguillas, usualmente buscamos como unas tenis, como un jeans, una blusita como ahí un poco casual. ¿Por qué? Porque es un contexto totalmente informal. Sí, sí tenemos claro esa parte.
Mm, Sí, ok, Entonces, sí, vamos a ver, Jorge, la parte formal. Chicos, están viendo el documento, ¿verdad? absolutamente. La parte formal, Jorge, es el que usamos cuando hablamos con una persona adulta mayor, cuando hablamos con alguna autoridad como mi jefe, mi director, mi profesor, o personas a quien no tenemos tanta confianza, ¿verdad? Alguna persona, tal vez cuando yo estoy entrando nueva a un trabajo, siempre hay personas, pues que se muestran amables, pero que sin embargo yo no tengo tanta confianza. Vamos a ver, Jorge, una parte, la parte o un contexto más bien formal. En el caso tuyo, ¿qué ejemplos nos darías? ¿O cómo debería comportarse uno en en un contexto formal? En un contexto formal, Ujú, sería respetando a la otra persona, indicándole usted, don, ujú. y haciéndole preguntas formales, no tratándolo de mae o Es mira, jale a tal lado o hagamos tal cosa. Se le diría, eh, por ejemplo, don Julio, un placer conocerlo. Si gusta, podemos ir a, no sé, a un evento o lo que sea, pero en forma respetuosa. muy bien, excelente. Tus ejemplos muy acertados. Y así es. Muy bueno lo que dice Jorge, ¿verdad? Utilizar el don, el doña. Estimado señor, también fórmulas de cortesía. Muchas gracias. Fue un gusto conocerlo o fue un gusto estar acá con usted, compartir con usted. Que pase feliz noche, que pase feliz tarde. Todo eso es una formalidad, ¿verdad? Vamos a ver. Y en ese contexto, Jorge, ¿cómo debo yo de estar vestida o vestido? De la forma más formal posible. De la forma más formal posible, excelente, ¿verdad? Que si yo tengo tal vez en el caso de los hombres, una camisa formal, tal vez hasta una corbatilla por ahí no cae mal, ¿verdad? Zapatos limpios, zapatos de cuero negros, ¿verdad? Si fuese el caso, o en el caso de las mujeres, tal vez una enagua, tal vez un saquito, puede ser unas sandalias altas, me maquillo, me peino. ¿Verdad? Toda una formalidad, porque yo no puedo llegar, yo siempre pongo una entrevista de trabajo en sandalias, en short, en camiseta. Chicos, vean, si ustedes fuesen, yo siempre pongo mi contexto de educación o de docencia en estos ejemplos, en la parte laboral, porque es en lo que yo me desenvuelvo. Si ustedes fuesen jefes, directores, y ustedes necesiten contratar docentes, dígamelo con toda sinceridad, si una persona llega en short, en sandalias, en camiseta, despeinada o despeinado, tal vez sin bueno, digamos que el maquillaje no es tanto porque hay personas que no se maquillan, pero que van arregladas, perfumadas, bien peinadas y se ven bien, pero a veces el maquillaje hasta es parte de. Este, ¿Qué dirían? ¿Qué dirían si llega una persona que ustedes necesiten? Vamos a ver, vamos a elegir una persona. Vamos a ver, Karina. Karina, ¿qué edad tenés vos? Karina. A ver, chicos, la clase deben de participar, ¿verdad? Porque si no pareciera que está el chat, pero no están ustedes ahí presentes. Vamos a ver. Eh, Julián, yo creo que ahí mandó un mensajito, debe ser que no puede responder. Hola, hola, profe. Ok, Julián. Hola, hola. Ok, entonces vamos a ver. Vamos a suponer que vos sos un director de una escuela. Estás buscando un docente de escuela privada, ¿verdad? Porque en escuela pública no es el director el que contrata, sino directamente a las oficinas del ministerio. Una escuela privada. Usted necesita un docente para sexto grado, ¿verdad? Porque se le fue el que había.
Si le llega una persona de esa forma, vestida de esa forma, sandalias, short, despeinada, no muy maquillada ahí, y de encima no habla de una forma correcta, no utiliza el don, no da los buenos días, no da las buenas tardes, no responde a sus preguntas en la entrevista de forma correcta, ¿qué pensaría usted? Y no, sinceramente sí, y todo lo mal. Ajá. El concepto sería, ¿usted cree que una persona que se presente a una entrevista de trabajo así, cree que pueda llevar un grupo de preadolescentes, eh, 15 estudiantes, que les enseñe, que los eduque? ¿Crees que pueda desempeñar ese puesto? Y es que, si llega así vestido, No. Ok, por más que quiera, pues no. exactamente, pero si es la misma persona en un contexto de amistad y llega así, ¿lo ves de diferente forma? ¿Cómo? Ok, la misma persona que te llegó a vos a optar por un puesto, pero esa misma persona ya, cambiamos el contexto, es tu amigo o tu amiga y llegó a tu casa una tarde a tomar un cafecito y llega de la misma forma, ¿cómo lo verías? Ya un contexto de amigos, ¿verdad? De mucha confianza. Ah, no, sí, ahí sí obviamente cambia todo. ¿Ves? Entonces, yo no puedo confundir los contextos, tanto de la parte oral, mi parte física y también la parte escrita, ¿verdad? Si el contexto es formal, yo tengo que como, comportarme como tal, porque bien lo dijo Julián. Si, por ejemplo, él es el jefe y yo veo una persona así, puede ser que sea una persona muy buena en la parte laboral, muy carga, que desempeñe el puesto a las mil maravillas, pero de primer momento, la persona el entrevistador, se llevó una decepción, ¿verdad? Se llevó un mal concepto a aquella persona simplemente por su apariencia. ¿Verdad? Entonces ahí es donde hay que tener en cuenta y saber cuál es el contexto formal y cuál es el contexto informal, ¿verdad? ¿Estamos claros ahí con los ejemplos que hemos dado? Y profesor, Sí, ok. Aquí hay un mensajito. Ok, Daniel levantó la mano. Dime, Daniel. No, profe, yo no levantaba la mano. No, ajá, ahí me sale. Bueno, está bien. Dice, características del registro formal e informal, oral y escrito. Vamos a ver cuáles son esas características. Dice, el registro lingüístico es la variedad de uso de la lengua que depende del contexto, del estatus, del receptor a quien se dirige el mensaje y de las costumbres del grupo social y de las personas con quienes se produce la comunicación. Recuerden que toda esta parte de registro formal e informal es comunicación, ¿verdad? Ya sea oral o escrita. A veces ustedes pueden decir, pero ¿por qué la profe mezcla hasta la forma de vestir? Porque yo comunico también con mis gestos, comunico con mi forma de vestir, con mi apariencia, hasta con mi trato, porque aunque yo llegue muy bien vestida, pero si yo los trato mal, si yo les exijo las cosas y se las pido de mala manera, yo estoy comunicando. Hay una comunicación, ¿verdad? Entonces, mi entorno es comunicación. Los registros se pueden clasificar por la confianza existente entre los hablantes del registro formal e informal y según el canal utilizado en el registro oral y escrito. ¿Cuál es el canal, chicos? ¿Cuál era el canal por el cual yo me comunico? Puede ser escrito, puede ser oral, gestual. Comunicación.
Ok, ¿cuándo se establece una comunicación? El lenguaje formal e informal que los habitantes utilicen depende del contexto, la relación que existe entre, entre los involucrados, el tema y el objetivo con que se inicia el acto del habla, que era lo que yo les decía al principio. Ok, si el objetivo es reunirnos, vacilar, o lo que yo le decía a Daniela, con mis amigos, pues todo es permitido, ¿verdad? Y el vacilón, yo no voy a, estoy con mis amigos, estoy como un estacón sin reírme, porque no, no va al contexto. Al contrario, si es un contexto formal y estoy ahí en un puro chingue, se ve mal, ¿verdad? Dice, ante contextos de mayor formalidad o cuando los hablantes no se conocen demasiado, se utiliza el registro del lenguaje formal, que establece una serie de códigos lingüísticos particulares, como el uso de usted, a la preferencia de formas correctas de enunciación y de pronunciación. Por ejemplo, me dirijo a usted a fin de solicitarle quis- de solicitarle, quiero tener a bien brindar información respecto a los horarios aranceles para los cursos próximo año, ¿verdad? Eso es un ejemplo de cómo llego yo a pedir, no sé, tal vez a un instituto, a un lugar de idiomas, un lugar, ¿verdad? Que brinde diferentes cursos, cómo debo yo dirigirme a esa persona que no conozco, ¿verdad? Por el contrario, el registro del lenguaje informal se utiliza cuando los hablantes tienen una relación de mucha confianza, como en las conversaciones entre familiares o amigos. En este caso, el lenguaje es coloquial, poco elaborado, espontáneo, cálido y muy expresivo. Yo les decía al principio que yo no, en el caso de Berlín, yo no planifico que voy a llegarle a decir a mi hija, ¿verdad? No tengo que estudiarlo, es algo más espontáneo, ¿verdad? Que en el momento, ay, tal vez la chica va a salir corriendo, va a salir a abrazar a su mamá, va a ser, ¿verdad? Entonces yo no debo de planificar eso. ¿Por qué? Porque el contexto es más espontáneo. En la parte formal, pues por supuesto que, vamos a ver otro ejemplo de la parte formal. Una exposición de universidad. Yo debo de estudiar mi tema. Yo debo de presentarme forma formal, vestida, maquillada, buena presentación. Mis gestos deben ser adecuados. Mi forma de hablar, mi expresión, yo tengo que dar los buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimados compañeros, ¿verdad? Hablar de una forma amable, pero formal, ¿verdad? Dice acá el ejemplo, mañana vamos al cine. ¿Qué te parece? ¿Verdad? Entonces es una invitación, eso es en la parte informal, ¿verdad? ¿Estamos eh, claros con el tema hasta acá? Yo creo. Sí, sí crees. Ok. Regálame un segundito, chico.
Vamos con las características del lenguaje formal e informal. Vamos a ver. Jorge, ¿me puedes leer las características del lenguaje formal? Sí, Ujú, implica un mayor cuidado en la formulación de las palabras y las oraciones, tanto en el oral como en el escrito. No utiliza muletillas, barbarismos, vulgarismos y giros coloquiales. Más. Utiliza un léxico más rico y refinado. Utiliza fórmulas de cortesía y es cuidadoso con la dicción. Requiere un interlocutor más preparado. Es propio de las situaciones de rigurosidad en el comportamiento, como eventos de gala, presentación de negocios o actos académicos. ujú. Muy bien. La parte formal, ya ustedes vieron las características. Chicos, es importante para efectos del examen que ustedes estudien mucho las características porque vienen mucho como esquemas. Vienen dos características y el que falta, ¿verdad? A veces también lo podemos sacar por lógica. En estos exámenes tenemos que utilizar bastante la lógica, ¿verdad? Ok, dice Karina que tiene problemas de conexión, está bien. Lo importante es que se mantenga ahí, ¿verdad? Este, ok, ¿verdad? Les decía que se estudia un poquito la parte de características. Vamos a ver. Mm, eh, el otro chico, no lo veo. Isaí, creo que se salió, ¿verdad? Bueno. Yo, Ah, bueno, ahí está. Isaí le hace las características informales. utiliza un estilo directo y rápido enfocado en la inmediatez comunicativa y no en el cuidado o el esmero. Se vale de barbarismos, boletillas, vulgarismos y otros estilos coloquiales que le, pues, ya sabes, ¿Qué lee? no, no, es que, no, quiero decir, eso, eso. Te faltó un poco. Sí. Confiere mayor expresividad en un contexto de confianza, utiliza un léxico más reducido e inexacto, abundante en comodines, prescinde de las formas de cortesía y la pronunciación no siempre es la correcta, y es propia de las situaciones de mucha confianza o mucha libertad y no se requiere de tanto respeto. Muy bien, ¿verdad? Lo que decía Isaí nos leía, utiliza de un estilo directo y rápido, ¿verdad? En la inmediatez, o sea, es algo espontáneo, no requiere de mucho cuidado ni esmero, se vale de barbarismos, muletillas. Las muletillas son como cuando yo tengo una palabra que pronuncio mucho, mucho, mucho y inclusive se sale sin yo darme cuenta, ¿verdad? Entonces, esas muletillas, la mayoría de personas las tienen o las tenemos. Es muy complicado quitarlas, ¿verdad? Cuesta muchísimo porque se sale sin uno darse cuenta. Hay que trabajarla mucho. Pero es parte del lenguaje informal. En el lenguaje formal, por ejemplo, en una exposición, yo debo de cuidar de no repetir tanto una palabra. Es más, les voy a contar una anécdota, en algún momento, cuando yo trabajé en una escuela, llevaron una muchacha psicóloga, pero ella no estaba graduada aún, era estudiante, y nos estaba hablando del estrés laboral. Que se da mucho en docentes, se da mucho en enfermeras, ¿verdad? Por el exceso de trabajo que siempre tenemos. Que aparte en el caso de los docentes, terminamos la jornada de trabajo y hay otro montón de trabajo que hay que hacer en la casa, porque mientras que se da clases, yo no puedo planear, mientras que yo doy clases, yo no puedo revisar exámenes, no puedo formular exámenes, no puedo hacer temarios.
bueno, un montón de cosas que eso se hace después. ¿Verdad? Entonces, de la jornada laboral, entonces se da mucho, ¿verdad? El estrés laboral en enfermeras por el exceso de horarios tan prolongados y el contexto de ellas, ¿verdad? De mucha enfermedad y muchas cosas de estas, entonces también se da mucho, de doctores y demás. Bueno. El asunto es que nos estaba hablando de cómo sobrellevar el nivel de estrés laboral, etcétera. Repitió como 77,000 veces la palabra, me parece que era la palabra verdad, pero era algo exagerado, ¿verdad? Entonces se perdía el interés de las personas. Ella perdió el interés de las personas porque era tanto la repeti- la, repe- perdón, reiteradamente tanto la palabra que se perdía todo. Se perdía todo. Era una lástima porque el tema era bueno, pero se perdió totalmente. Entonces es como para darles a ustedes un ejemplo. En esta parte formal, eso de que este ejemplo que yo les doy era una parte formal en ella que debió de prepararse bien. No sé si es, tal vez se llenó mucho de nervios, etcétera. Puede pasar, ¿verdad? Porque eso en realidad todos lo tenemos, pero a veces es exagerado, ¿verdad? Y debemos de cuidar mucho, sobre todo en esta, que los nervios no nos ganen. A veces son los mismos nervios los que hacen que se nos salgan muletillas, ¿verdad? Vamos a ver, giros coloquiales, ¿verdad? Coloquiales es hablar como el ejemplo que nos daba Jorge al principio, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo te ha ido? ¿Verdad? Palabras muy, muy a la tica. Em, y prescinde de fórmulas de cortesía, ¿verdad? No es tan formal, no es necesario dar los buenos días, sino de todo bien, ¿cómo has estado, verdad? Entonces, ¿verdad? Todas estas características para que ustedes también lo tengan por ahí. Dice, en el registro oral o escrito, la característica relevante de la situación comunicativa es el canal de comunicación. El canal de comunicación entre dos o más personas puede ser oral o escrito. Cuando una persona habla con otra, el registro que se utiliza es el oral. Cuando una persona se comunica con otra a través de la escritura, el registro que se utiliza es el escrito. Las principales diferencias entre el registro oral y escrito tiene que ver con la corrección en el uso del lenguaje. En muchos casos, no en todos, al hablar las oraciones pueden quedar incompletas o se puede repetir muchas veces una misma palabra, que era lo que yo les decía. Y al ser espontáneo y fugaz no se puede corregir. Cuando una exposición, ya si yo dije algo mal, qué pena, pero ya usted no lo puede corregir. Tal vez puede disculparse, pero corregirlo, quitarlo ya no lo puede hacer. En la parte escrita sí tenemos esa ventaja que podemos corregir, podemos agregar, podemos quitar, ¿verdad? Porque la parte escrita no la damos de inmediato. Normalmente la parte escrita nos preparamos con anterioridad, la hacemos y hasta podemos